Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Hola Incautos Bribones, soy Rafael Benatar y les voy a contar una anécdota que me contó el gran Johnny Thompson, The Great Thompsony, cuando estuvo trabajando una temporada en Madrid, creo que en 1988. Un día él fue a recoger a Dai Vernon con su coche para llevarlo a una actuación que tenía en el Magic Castle. Vernon le pidió si podían pasar antes por el súper porque necesitaba comprar las cargas para los cubiletes. Entonces van al súper y empiezan a ver, qué bonita esta cebolla, esta patata me encanta, este limón así gordito. Y Johnny Thompson se da cuenta que estaba eligiendo unos tamaños un poquito justos o quizá demasiado grandes. Entonces se lo dijo a Vernon, oye, ¿estás seguro? Y él le dice, no te preocupes que yo conozco mis cubiletes, no hay ningún problema. Pero Thompson sigue dudando y le dice, oye, ¿por qué no te compras esa y una un poco más pequeña por si acaso? Que te calles, que no hay ningún problema, que yo conozco mis cubiletes. Entonces finalmente fueron al castillo y antes de la actuación Thompson le dice, oye, ¿y qué te parece si pruebas a ver si las frutas caben? Que no te preocupes, que no hay ningún problema. Y bueno, al final Vernon actuó, sacó los cubiletes, hizo aparecer las frutas sin ningún problema y resulta que él ya tenía sus frutas y lo sabía, y lo de la visita al supermercado fue solo una broma que le quiso gastar a Johnny Thompson. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta nueva aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones indagaremos en una obsesión, en un viaje de ida y vuelta del país de los ilusionistas a las tierras indómitas de los tahúres más peligrosos y pendencieros de los Estados Unidos. Hoy hablamos de Dai Vernon y su interés casi obsesivo por el experto en la mesa de juego. ¡Comenzamos! ¿Quién no conoce la figura de Professor? El profesor, el hombre que engañó a Houdini, como rezaba su tarjeta de visita, pero ¿cuántos conocen realmente su historia? Conocemos el toque de Vernon, su excelente rutina de cubiletes, un milagro de la China, y el práctico, ingenioso y no tantas veces presentado reacción emocional. En este episodio vamos a charlar con algunos ilustres amigos de un tema menos explorado, pero que creemos es interesante para hacernos una idea de la importancia, aún más si cabe, de la leyenda de la magia que fue Dai Vernon. Al comienzo del podcast habéis escuchado la voz de nuestro amigo Rafael Benatar relatando un simpatiquísimo episodio de la historia de Dai Vernon. Hoy tenemos con nosotros en el programa a Miguel Gómez, uno de nuestros maestros más reputados y por todos conocido, propietario del Teatro Grada Mágica y autor del libro El placer de la magia. Y también nos acompaña Jorge Carmona, un auténtico experto y conocedor del mundo de las trampas de juego y de los tahúres y autor del libro Crianza, Advanced Card Mastery. Para empezar, dejadme leer unas palabras de David Benn de la introducción del libro Revelación, que ilustran perfectamente la relación de Vernon con Lernace. La fascinación y la admiración que Vernon sintió por el texto de Lernace fue pertinaz. Con él se topó por accidente en 1905, cuando contaba 11 años, en una librería de la calle Bank de su Ottawa natal. De hecho, lo confundió con otro libro titulado Combined Treatise on Advanced Card Playing and Draw Poker, que su padre, un empleado de la Oficina de la Propiedad Intelectual del Gobierno de Canadá, mencionó haber recibido en su registro. Vernon regresó a Lernace una y otra vez a lo largo de los años como el amigo en quien uno busca consuelo e inspiración hasta el final, hasta el momento mismo en el que murió, en 1992, a los 99 años, con un ejemplar del libro junto a su lecho. Y después de esta breve lectura del libro Revelación, ahora sí, vamos a comenzar hablando con Jorge Carmona y planteando una pregunta que seguro que alguna vez se os ha pasado por la cabeza. ¿Cómo es el mundo de los tahúres? ¿Cómo se accede? ¿Es un mundo peligroso? ¿Qué pasa si me pillan haciendo un salto en mitad de una partida? Jorge nos responde la pregunta.
Mira, una cosa que a mí me preguntan siempre es, más que el cómo es el mundo, cómo se accede, ¿vale? Esto, insisto, sucede como en la magia, depende de millones de factores y depende de la historia de cada uno. Ahora bien, sí que hay un elemento fundamental, ¿vale? O un elemento que siempre coincide. Y es que te tienes que sentir atraído por el juego como tal. Entonces, en mi experiencia personal, yo me aficioné al juego hace mucho tiempo. ¿Vale? Igual que otro desarrollo, otro hobby. A mí siempre me ha interesado el juego en general y el mundo del casino en particular. Entonces ya a los 18 años, bueno, pues solía ir a casinos, pero más que a jugar, porque realmente es que no disponía de dinero para poder jugar. Me llamaba la atención aquel mundo y observaba a los croupiers, en fin, a los dealers y, en fin. Bueno, la cuestión es que de manera simultánea yo desarrollé una afición a la manipulación de cartas, concretamente. Entonces, ambas cosas fueron de la mano y, naturalmente, una reforzaba a la otra y la otra reforzaba a la una. Entonces, a medida que yo iba visitando casinos e iba conociendo gente de este mundo, pues digamos, pues eso que como en todo vas estableciendo contactos y bueno, pues el círculo se va ampliando. Ahora bien, llega un momento en el cual pasas, por decirlo de algún modo, a un escalón un poco superior. Y es que generalmente cuando se quiere celebrar una partida privada, se suele contactar con personal que se dedica profesionalmente al juego. Me vengo a referir a personal de casino, pues tipo jefes de mesa, dealer, en fin. Entonces se celebra una partida en algún sitio privado y esta gente va, pues, bueno, para garantizar de algún modo el juego limpio. ¿Qué sucede? En este punto, ya como eso ya no está regulado, está fuera de un casino, pues ya pueden darse famosas trampas, o bueno, que básicamente es un crimen, básicamente es estafar a una o varias personas. Pues eso funciona un poco así. Entonces, una de las cosas que me suelen preguntar, que tú también me comentaste un día, es cómo es de peligroso. Pues hombre, el mundo del juego peligroso como tal no es. Quiero decir, naturalmente estoy obviando aspectos como la ludopatía, las adicciones y todo eso. Peligroso como tal no es. Lo peligroso es cuando se hacen cosas, se celebra una partida y se pretende hacer algo al margen de la legalidad. Pues claro, las personas dispuestas a hacer algo al margen de la legalidad están dispuestas a rebasar unas barreras que otras personas no estamos dispuestas a rebasar. Entonces, claro, ahí está el peligro. Cuando tú tienes delante a una persona con una moralidad distinta a la tuya, pues claro, pues puede haber un peligro, por supuesto. Y otra de las cosas que me preguntabas es, bueno, sí, ¿qué pasaba si se hacía un salto en una mesa, por ejemplo, una técnica? Bueno, realmente hay bastante de mito y de leyenda por consecuencia de los magos. Vamos a ver, el mundo de los taures es muy popular dentro de los magos porque lo tienen bastante idealizado. No tiene más que ver libros como Despertar Technic, que habla en una rutina que habla de Paul Rossini, pues habla de, ¿no? de un casino y del ambiente elegante, sofisticado, en fin, realmente eso, bueno, pues puede ser que haya habido o haya en algún sitio ambientes así, pero eso no implica que no haya ambientes diametralmente opuestos. ¿Qué sucede? Pues que eso nos ha llevado también a pensar que en una mesa de juego se utilizan una serie de técnicas desarrolladas y pensadas para el entorno de magia. Entonces olvidamos que en la mesa de juego se siguen a rajatabla unos protocolos. En el caso de la mezcla y el corte, el protocolo más habitual, pero no el único, es mezclar dos veces, bueno, se llama hacer la ensalada, lavado, en fin, tiene muchísimas acepciones. Es una mezcla en dominó en la mesa y después un par de mezclas a la americana, después un corte por paquetitos tipo up the ladder, después una nueva mezcla americana y después un corte en mesa que se hace con una mano, cortar y completar. El tema de los saltos. Pues el tema de los saltos, bueno, tal y como se conocen en magia, pues eso es bastante poco práctico. No digo que no se hayan hecho, se han hecho adaptaciones de ese tipo de cuestiones al entorno natural de una mesa de juego.
ese tipo de cuestiones, ¿no? De hacer trampas rápidamente y tal, bueno, en el mundo real se reduce exclusivamente, por lo menos aquí en Europa, porque en Estados Unidos las reglas son un poquito más laxas, se reduce simplemente a stacking, es decir, mezclas clasificatorias dentro del protocolo, alguna carta marcada y alguna dada en segundas y eso, para poder ajustar el que se te haya ido alguna carta en la preparación. Entonces, teniendo eso claro, realmente que impera en una mesa de juego es el saber jugar. Pero vamos a irnos a lo que tú preguntas, ¿no? ¿Qué haces si haces un salto y se ve? O una mezcla falsa y se ve o algo así. Pues hombre, pues todo depende de las circunstancias en las que estés jugando y la gente con la que estés jugando. ¿Es recomendable? Ni mucho menos. ¿Va a ser positivo para ti? No. ¿Te van a matar? Pues hombre, pues no, es que depende de dónde estés, ¿no? Y de la persona que tengas delante. Pero desde luego, lo que quiero transmitir con esta idea o con esta exposición es que el mundo de la mesa de juego, sea amateur o no, está, bueno, idealizado y bueno, creo que deberíamos de conocer un poco mejor el juego y las mecánicas del juego para poder hacernos una idea real de lo que realmente, valga la redundancia, es. Interesantísimo lo que nos cuenta Jorge, y yo creo que hilando este final y sobre todo para aquellos interesados en el mundo de los tahures, en el mundo de las trampas de juego, la pregunta para Jorge sería: ¿dónde podría comenzar a aprender las trampas de juego un iniciado, alguien que no tiene ni idea? Y otra pregunta más: dentro de ese aprendizaje, ¿qué papel ocupa el HERNAS? En este caso, yo aprovecho para hacer un pequeño apunte. Lo hago no por nada en especial, sino porque es una cuestión con la que me he encontrado muchísimas veces a lo largo del tiempo. Esta situación o esta cuestión es la siguiente. Una persona que ha estudiado, distintos manuales para conocer las trampas de juego más habituales y te hace una demostración de juego. Resulta que esta persona se nota que no sabe jugar, que nunca ha jugado. Claro, esto genera una sensación muy extraña porque se está tratando de hacer una demostración sobre algo de lo que se supone que la persona es un experto y realmente se perciben cuestiones que ponen en duda esta cuestión. ¿Por qué es? Pues porque esta persona no sabe jugar y como no sabe jugar desconoce totalmente las mecánicas y los protocolos que hay en el juego. Por ejemplo, hay determinadas formas de sujetar el mazo que no se permiten en una mesa de juego. Por ejemplo, el agarre de Ernase, por ejemplo, el agarre que Ernase explica para hacer la dada de abajo, la dada de abajo y la dada en segunda también, pues son agarres que no se permiten en una mesa de juego. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo primero que recomiendo es que la persona aprenda a jugar. En el caso del póker, pues que conozca distintas variedades de póker. En el caso del blackjack, que juegue al blackjack y que conozca, lea acerca del asunto de contar cartas. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de no verdad? En fin, conocer un poco la historia de esto de contar cartas y tal. Una vez adquiera esa educación, ese conocimiento, esa formación, ya sí puede entrar a conocer mejor cómo se hacen las trampas de juego. ¿Por qué? Pues porque las trampas de juego hay que meterlas en su contexto. Quiero decir, los magos están preocupados por dar de abajo, por ejemplo, en el caso de Marlo, que a mí me gusta mucho Marlo, como algunos de vosotros sabéis. Marlo, por ejemplo, su preocupación principal con las dadas era, como se ve en Revolutionary Card Technique, era utilizar un agarre universal para dar del centro, dar de abajo, dar en segunda. Él lo llamó el Master Grip. Bueno, realmente en una mesa de juego lo interesante no es que sea el agarre uniforme, porque no te vas a poner a dar de abajo, a dar en segunda y mucho menos a dar del centro. Lo más preocupante es que el agarre sea un agarre totalmente natural y en segundo lugar el ritmo. Entonces, ¿qué sucede? Conociendo el juego, puedes desarrollar una capacidad crítica para saber qué es lo que puede funcionar y qué es lo que puede no funcionar. Entonces, desarrollando esa capacidad crítica y teniéndola, ya sí te comento, los mejores manuales, en mi opinión, para iniciarse en las trampas de juego, es el material de Steve Forte. Steve Forte tiene unos vídeos, los Gambling Protection Series, que me parecen una absoluta maravilla. También dentro de Steve Forte tiene sus primeros libros,
los más conocidos, que fueron el de Casino Game Protection y Poker Protection. Entonces, ¿qué pasa con estos dos libros? Sobre todo con Casino Game Protection. Casino Game Protection explica una cosa muy interesante que no se comentó en la pregunta anterior, pero debería de ir ahí también. Y es que Steve Forte habla también del uso de la tecnología en las trampas de juego. Es algo que a día de hoy ya se está viendo, ya es casi un estándar. Y bueno, pues Steve Forte te da un conocimiento general sobre ese tema. También es muy interesante su último libro, Gambling Sleight of Hand. Está muy bien, pero vamos, a mi modo de entender, con estos tres que he comentado, yo creo que se adquiere un conocimiento bastante exhaustivo. Luego también tiene otro folleto muy interesante que se llama Read the Dealer. Read the Dealer, ¿qué es? Es un folleto donde Forte explica los tips más habituales que puede tener un dealer en una mesa de blackjack, pues para tratar de interpretar su lenguaje no verbal en beneficio tuyo en el juego. Esto es como una aplicación práctica de lo que es esto que está tan de moda, ¿no? De los mentalistas, de la lectura en frío. Por lo tanto, es muy interesante ver las analogías, las similitudes que existen entre los magos y los taures. Por ejemplo, los magos utilizan los vistazos, los taures también. ¿En qué se diferencian? En el contexto. El mago utiliza el salto y el taur también. ¿En qué se diferencia? En el contexto. Entonces, ¿qué papel ocupa el Ernase en el desarrollo del iniciado, ¿no? que se quiere iniciar en trampas de juego? Pues muy sencillo. El Ernase es un libro que explica muchísimos conceptos muy interesantes, pero sería bueno entender que esos conceptos relacionados con la mesa de juego no hay que descontextualizarlos. Entonces, es muy interesante conocer las mecánicas del salto y conocer las mecánicas de los empalmes, aunque, por ejemplo, los empalmes es que apenas se usan en la mesa de juego, ¿no? Esto de coger la baraja, empalmar varias cartas y todo eso yo no lo he visto nunca. ¿Puede ser que se utilice? Pues puede ser. Ahora bien, la cosa es que tú puedas enfrentarte a ese libro poniéndolo bien en contexto y desarrollando una capacidad crítica para adaptarlo a lo que es. Así que bueno, el Ernase, un excelente libro, conviene no descontextualizarlo y aprovecho para recomendar el estudio que hace Darwin Ortiz sobre el Ernase, porque ahí vienen una cantidad de fuentes muy interesantes de libros y tal para poder conocer todo esto un poquito mejor. Muchísimas gracias, Jorge, por toda esta información que estoy segurísimo que será súper valiosa para todos esos bribones que nos están escuchando. Vernon fue por encima de todo mago. Su obsesión por perseguir hasta el último taur vivo para que le explicara una técnica concreta no tenía otro fin que su aplicación en la magia. Por eso quiero hablaros del libro Revelación, y lo haré con unas palabras de Michael Albright, que fue alumno directo del profesor. En ningún momento, mientras trabajé en este libro, dejé de pensar en Vernon, en cuánto significó para mí y en cómo hemos querido, crear algo de lo que pudiese sentirse orgulloso. Trabajando en Revelación, me he sentido tan nervioso como cuando solía mostrar al profesor un juego o un pase. Las manos me temblaban. Tanto para David como para Mike y para mí, la luz que nos ha guiado a lo largo de todo el proceso ha sido la frase con que Vernon comenzó Revelación, un sucinto comentario que expresa lo importante que esta obra fue para él. Este es el libro que siempre quise escribir. Hemos hecho todo lo posible para cumplir las expectativas del profesor. Ojalá Dave viviese hoy para que pudiésemos oír su respuesta. Bueno, estoy completamente seguro que el profesor Dave Vernon está encantado con este libro Revelación. Y ahora vamos a charlar con el maestro Miguel Gómez. Si os parece, vamos a comenzar preguntándole a Miguel cómo han influido las trampas de juego en la cartomagia española. Más allá de la información que pueda existir, que no lo sé, yo voy a hablar de mi experiencia personal. La mayoría de los textos de mis comienzos estaban exclusivamente relacionados con la magia, no con las trampas de juego. Los libros de Ciró, Bernat y Fábregas, los primeros libros de Florensa, en los que había, eso sí, alguna presentación relacionada con el juego, pero siempre desde el ámbito del ilusionismo de la magia, ¿no? Sin embargo, es curioso porque yo tenía personas conocidas, mayores, vecinos, parientes, amigos del pueblo, mayores,
que yo, que sabía que jugaban a las cartas y que te dejaban a veces estar con ellos mirando mientras hacían sus juegos de apuestas, a veces con simplemente apuestas sencillas, a veces con más dinero, ¿no? Como jugaban a la brisca, al gilei, a tute, y curiosamente todos sabían hacer algún truco de magia. Y eso sí que me llamó la atención. Es decir, no tenían ninguna relación ni libros de magia. Yo les preguntaba, como yo era aficionado, ya de chiquitín, pues le decía, ¿pero tenéis algún libro? O no, eran trampas o manejos o tretas que ellos usaban, pues muy probablemente para cuando jugaban con alguien muy noble, pues engañarle a las trampas, ganarles dinero, ¿no? Pero con esas técnicas que usaban para sus trampas, pues ya eran capaces de hacer algún juego sencillo y directo para sus amigos y familiares. También es verdad que quizá, además, era como una especie de forma de esconder ese vicio del juego, es decir, pasar muchas horas con las cartas con el fin de engañar, pues lo camuflaban con el hecho de, en fin, hacer un truco de magia, y de esta forma pues parecía que practicaban para hacer algún jueguecillo de magia. Pero insisto, que eran cosas que ellos habían aprendido del boca a boca. Por tanto, se muestra que esto que siempre se ha dicho, que es cierto, ¿no? De que las trampas de juego, las trampas de los taúres, generalmente han circulado un poco en el underground, y efectivamente con el boca a boca. Finalmente, hay muchas que están ocultas, que muchas ni las sabremos jamás, y muchas ya se hicieron conocidas. Incluso ya gente no jugadora, pero simplemente pues por contacto personal, pues aprendían trucos sin haber leído magia ni haber sabido absolutamente nada de la magia, ¿no? También es verdad que en la época que yo estoy hablando, yo empecé al principio de los 70, ¿no? Muy jovencito. En esa época la mayoría de la gente que se dedicaba profesionalmente a la magia lo hacían con una cartomagia de salón, generalmente la mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Por tanto, no había un verdadero interés, además, en conseguir esa información para relacionarla con la magia, ¿no? Quizá como mucho el salto, ¿no? Que era una forma de deshacer el corte, sí se utilizaba en la cartomagia, pero era más como control que como forma de destruir el corte, ¿no? Yo creo que las verdaderas trampas siempre han permanecido un poco en el anonimato. Y sí he de decir también que, bueno, que estoy seguro que las trampas de juego, aunque solo sea por esto, sí han influido ligeramente, ¿no? En la cartomagia española, por lo menos en aquella época. Esta es la información que yo puedo hablar un poco de mi experiencia personal, y que estoy seguro que, por lo que he hablado con otros magos, pues mucho más antiguos, ¿no? Y que eran adultos en esa época que yo empezaba, pues prácticamente a todos les pasa igual. No había un gran conocimiento de trampas de juego reales, ¿no? Pequeñísimas excepciones, pero prácticamente nada. Y seguimos un poco indagando en todo esto porque, Miguel, como experto cartomago que eres, ¿qué supuso la aparición del experto en la mesa de juego en español? Importante, ¿y este nuevo trabajo, Revelación, qué aporta a los apasionados de la magia? Bueno, esto encaja un poco con lo anterior. Es decir, desde de no tener absolutamente nada, de no tener ningún tipo de información específica sobre trampas de juego, nos llega un texto en castellano, muy antiguo, pero aquí en España llega en esa época, finales de los 70, principios de los 80, creo que fue la traducción, en la que nos llega material relacionado directamente con trampas de juego, teóricamente escrito por un taur. Además, este hombre, Ernase, el autor, describe juegos de magia dentro de este libro. Yo creo que quizás pretendidamente, para que se vea claramente la relación que hay, yo creo que de forma pretendida, entre las trampas de juego que él describe, lo que él describe como trampas de juego, con la magia, la aplicación directa para efectos de magia. También puede ser una treta, una forma de conseguir venderlo más, ¿no? Es decir, seguramente puede haber gente aficionada a las trampas, pero hay muchísimas más aficionadas a la magia, ¿no? Todavía recuerdo con verdadera pasión cuando me llamó Juan Tamariz para decirme que si le ayudaba a revisar la edición en castellano. Eran unas traducciones que hizo Mónica Tamariz, su hija, y que me llegaron, pues quedábamos en el metro, me llegaban a través de fotocopias manuscritas, ¿no? Es decir, ella lo traducía directamente en papel, escribiendo a mano, y yo me pasaban esas copias en papel para yo hacer las revisiones del texto, ¿no? Y es curioso cómo esos montones de manuscritos de Mónica, pues sin apenas dibujos, con muy poquito, alguna fotocopia del libro original me pasaban de dibujo, pero apenas había. Sin embargo, daba toda la información necesaria para entender perfectamente la técnica, y no solo eso, sino también el timing de la realización. Es decir, había unas descripciones absolutamente maravillosas dentro de este mítico texto, ¿no? del Ernase. Es curioso porque cuando nosotros nos llega esta edición en castellano, nosotros ya conocíamos la magia de Dave Vernon, pues fundamentalmente por las traducciones por los libros de Ganson, aunque estaban en inglés, pero bueno, que fueron más o menos accesibles para los magos españoles, ¿no?
incluso muchísimos textos más. Digamos que el experto, siendo un libro antiguo, nos llega bastante después de otros textos, ¿no? Pero fundamentalmente ya conocíamos a Vernon, y aún así, pues la lectura del Ernase fue una auténtica bombazo, ¿eh? Estaba lleno de muchísimas novedades, por lo menos para los magos españoles, ¿no? Años después llega la versión maravillosa de Dave Vernon de este libro, que es el libro Revelación, ¿no? Teniendo en cuenta que es el Ernase había sido el libro de cabecera de Vernon, ahí ya por fin Vernon nos cuenta cosas que no había escrito en sus propios textos, ¿no? Es decir, ahí ya nos matiza, nos aclara, nos reinterpreta y nos vuelve a abrir nuevas vías para usar las técnicas de este libro en la magia, ¿no? Claro, Vernon incorpora su magistral y única visión de la magia en esas técnicas y en los juegos. Y además amplía en el libro Revelación aportaciones suyas e inspiraciones suyas que le ha dado este libro de Ernase. Por tanto, estamos hablando de una joya, este libro Revelación, una joya renovada, ¿no? Es una auténtica maravilla, ¿no? Y llega finalmente la guinda del pastel. Esto es lo mejor. Llega hasta la última nueva edición de Revelación, que lo que hace de alguna forma es engalanar más, añadir nueva información no publicada, añade pues toda la belleza de las fotos, de las manos de Vernon, de textos manuscritos originales, de cartas, un montón de información histórica, que lo que hace ya de este libro es hacer una obra imprescindible, ¿no? La nueva edición de Revelaciones es una obra imprescindible para los amantes de la cartomagia. Es verdad que hay estudiosos de la magia de las trampas de juego, como puede ser los estudios posteriores que ha hecho el grandísimo Steve Forti. Y claro, él lo hace desde el punto de vista de las trampas de juego, que es su ámbito de trabajo. Él no se dedica a la magia. Y él hace un estudio magnífico y pone en duda que el material que sale en el libro de Ernase realmente sea de trampas de juego, o realmente sea utilizado en las mesas de juego. Yo, sinceramente, eso no lo sé. Lo que sí es cierto es que todo el material que viene en el libro de Ernase para la cartomagia es imprescindible. Es un material único. Además, este mítico texto pues hace que sirva de inspiración para charlas, guiones maravillosos, por lo que es indudable que fuera quien fuera este hombre, Ernase, pues conocía en profundidad el mundillo, al menos el mundillo de los taures. Yo pienso que quizás Ernase no explicase quizás técnicas auténticas de taures un poco por respeto a sus colegas. Ten en cuenta que era el medio de vida de un montón de gente donde él pertenecía también, y que no les interesaba que las verdaderas trampas reales de juego fuesen descubiertas. Muchas de ellas, me imagino, que se habrán ido con él, ¿no? Quedarán ahí ocultas para siempre, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que esta obra es, bajo mi punto de vista, la obra más influyente de la cartomagia del siglo XX. Quizás, aunque solo sea por el impacto que produjo en Vernon y la magnitud de la figura de Dave Vernon, el profesor, ¿no? Como el mago más influyente de la magia de cerca de toda la historia, quizás, ¿no? Pues, aunque solo sea por eso, pues ya este libro tiene que tener un lugar de privilegio. Además, el nuevo Revelaciones, yo creo que por su magnitud y por su belleza, pues quizás sea esa última pieza que faltaba para que esta obra se haga definitivamente inmortal. Yo creo que estamos ante una verdadera joya. Yo creo que los apasionados a la magia, por supuestísimo, pero incluso los no apasionados, los simplemente estudiosos, deben tener esta obra, y además, trabajada en profundidad, descubrirán muchos que hay cantidad de material que aún hoy en día sigue siendo desconocido para la mayoría de los magos. No es un libro en el cual coges material y es ya muy conocido, aunque sea para expertos. No. Existen verdaderas joyas todavía ocultas que muchas veces cuando uno relee esta obra las vuelve a descubrir. Así que estamos de enhorabuena y por fortuna tenemos esta magnífica edición en castellano del libro de Revelación. Por supuestísimo, Miguel, que han sido de valor. Estoy seguro que los amigos y las amigas bribonas de este podcast habrán quedado encantados con esta respuesta. Bueno, y hasta aquí el segundo episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas.
Muchísimas gracias a Miguel Gómez y a Jorge Carmona por acompañarnos, ha sido un auténtico placer y un contenido realmente de valor. Y por supuesto gracias al amigo Rafael Benatar por esa anécdota de Dai Vernon. Y esperamos que después de este episodio salgáis corriendo a perseguir tahures para que os cuenten sus trampas de juego y las apliquemos todos a la magia. Y esto se acaba, pero antes suscribiros a nuestra newsletter, es gratuita y a partir de ahora vendrá llena de contenido mágico y lo mejor de todo, tendréis acceso a sorpresas muy potentes para los amigos y amigas de la familia Páginas. ¿Dónde? Muy fácil, entráis en librosdemagia.com y allí podréis suscribiros. Y por cierto, feliz Navidad a todos y todas. Esperamos que hayáis pasado una noche estupenda y que para Papá Noel os hayan traído muchos libros de magia. En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones. Adiós.